Aquí está mi tumba, ya esperándome. Mi nombre es Rodrigo Imas, soy director del documental Juan Perros y espero que lo disfruten en Cine Mexicano, nuestro cine. En 1964, el escritor inglés George G. Ballard publicó la novela La sequía, una novela apocalíptica en la que descubre y describe un mundo devastado por la contaminación y los residuos radioactivos. En la historia, Ballard narra cómo los mares quedan cubiertos por una capa de desechos, lo que aniquila la vida submarina, mientras el resto del planeta deja de recibir suficiente luz y calor del sol. En todo el planeta deja de llover, lo que provoca escasez de agua, que amenaza, claro, la supervivencia humana. La violencia se desata y los grupos de poder hacen lo propio para acaparar el escaso recurso hídrico que se vuelve una mercancía. ¿Qué tan lejos estamos de una crisis así? Ya lo hemos comentado en otro momento que como país tenemos problemas para captar, almacenar y gestionar el agua, pese a que somos una nación privilegiada porque tenemos una temporada de lluvias muy larga. Y esta es solamente una parte del conflicto, otra está en la corrupción, en el robo y la venta ilegal del agua, que ante todo es un derecho humano, pero se ha convertido en esto, en mercancía. Te doy la bienvenida a una nueva emisión de Expediente CMN, donde vemos la realidad desde todas las perspectivas posibles. Yo soy Andrés Solís, me da mucho gusto recibirte como siempre aquí en esta pantalla donde hacemos periodismo útil. Hoy vamos a hablar de la tranza del agua, de las concesiones otorgadas por el gobierno para el uso del recurso y cómo se utilizan para otros fines. Hablaremos también del robo descarado en bombas operadas por el gobierno y en los municipios donde decenas de pipas a plena luz del día se roban cínicamente el agua y la revenden en colonias populares. Así que no te vayas, vamos rápidamente al reportaje de la semana. En pleno sexenio de defensa y lucha por el agua, pues con agua hace todo lo contrario, defiende a los privados, defiende a las empresas y permite la explotación irracional de los manantiales. San Miguel del Monte, comunidad indígena ubicada al sur de Morelia, Michoacán, es víctima del robo de su recurso prioritario, el agua. No es el único caso, como este se repiten en todo el territorio nacional. Es el robo silencioso del recurso hídrico que beneficia a unos cuantos en detrimento de la mayoría. Muchos pueblos han sido despojados de sus aguas. Muchos grandes productores a nivel de industriales, agricultores de exportación, pues ellos son los que han logrado contener esas grandes concentraciones de agua. El 1 de diciembre de 1992 se publicó la Ley de Aguas Nacionales que estableció los criterios por los cuales el Estado mexicano otorga concesiones a particulares para el uso y aprovechamiento del agua. A la fecha, la Comisión Nacional del Agua ha otorgado 531.122 concesiones a particulares, 54.9% se dieron para actividades agropecuarias y una de cada 4 para el servicio público urbano, es decir, para actividades de riego de jardines, fuentes y estanques en parques públicos. Sin embargo, una investigación periodística en septiembre de 2023 documentó que 52.000 concesiones otorgadas por la Conagua, una de cada 10, hacen un uso distinto al indicado del recurso hídrico. La propia Conagua reconoció que estas irregularidades incluyen el desvío de fuentes para uso agrícola o doméstico para llevar el recurso a desarrollos inmobiliarios, campos de golf o para beneficiar a empresas privadas, como en el caso de San Miguel del Monte en Morelia, Michoacán. Y empezó a haber como acaparamientos de agua y desvíos de destinos originales que, no sé, derechos de los pueblos, de las comunidades a tener el agua, se fue desviando para otros usos. A la par de que los organismos operadores en las ciudades, sobre todo las que están sometidas a un estrés hídrico, se les haya dificultado tener la suficiencia del agua para hacerla llegar a los hogares. Especialistas afirman que la ley de 1992 convirtió el agua en mercancía por encima de su reconocimiento como derecho humano. Mega Noticias, Andrés Solís. En muchos casos, la corrupción o el desinterés de las autoridades ha facilitado precisamente el robo, que se da a plena luz del día, un negocio que genera millonarias ganancias, porque se vende el agua robada en las localidades a donde debería de llegar precisamente por obligación oficial.
El robo de agua se da todos los días a plena luz y ante la mirada de ciudadanos y autoridades. Es en las mismas instalaciones de los organismos operadores de agua donde diariamente pipas particulares se abastecen de líquido para venderlo en calles y colonias. La propia Comisión Nacional del Agua informó que entre 2019 y 2022 clausuró 256 pozos ilegales que abastecían diariamente hasta 300 pipas con capacidad de 10,000 litros. Este mercado negro genera ganancias millonarias a quienes se roban el agua y la revenden. Una pipa puede costar de 1,000 pesos hasta 10,000 pesos y los costos aumentan en temporada de estiaje o si se vende en colonias donde la escasez es constante. Municipios como Ecatepec, Estado de México, Tehuacán, Puebla o Jalapa, Veracruz, concentran la mayoría de denuncias ciudadanas por tomas clandestinas y la venta ilegal de agua solo entre 2024 y 2025. Otra modalidad se da en la reventa de concesiones y en tomas clandestinas en zonas agrícolas para beneficiar a grandes agricultores o al sector inmobiliario. Hemos identificado mucho en cuestiones de agroexportación, fresera, de berries, muchísimo pozo clandestino, ¿no? Y la autoridad realmente pues no hace nada. Sin embargo, no hay registro de cuántos pozos son objeto de tomas clandestinas ni cuántas concesiones se han revendido o se utilizan al margen de la ley. Si ha habido un sobreconcesionamiento o no, pues realmente es la autoridad quien tiene esos datos. Nosotros como organización no sabemos cuántas unidades de riego, lo que sí sabemos es que seguimos siendo prácticamente los mismos distritos. Un componente adicional en el mercado negro del agua es la presencia de los grupos del crimen organizado, especialmente en las grandes regiones agrícolas del país. Hemos identificado estas cuestiones de despojos de agua o de irregularidades en cuanto a pozos clandestinos, en donde hay este acaparamiento. Siempre está presente el crimen organizado. Y lo que falta es capacidad para hacer supervisiones. La Comisión Nacional del Agua informó que en mayo de 2025 contaba con 226 inspectores para vigilar miles de kilómetros de redes de agua, instalaciones de pozos, para poder identificar las tomas clandestinas, lo que resulta una labor prácticamente imposible de cumplir. Mega Noticias, Andrés Solís. El lago de Pátzcuaro ha sufrido la desecación precisamente por el robo. Y en estos casos ha habido complicidad. Y para prevenir este robo de agua y su uso indebido de las concesiones, este gobierno busca actualizar las leyes, aunque su propuesta es crear 2 leyes y no mejorar una. Poner fin al robo y a la mercantilización ilegal del agua es una meta del gobierno federal. Por ello, envió al Congreso de la Unión proyectos para reformas y garantizar el principio de acceso al agua como un derecho humano. Reconocer la participación social y ciudadana en el manejo y cuidado del agua, así como de los sistemas comunitarios de agua y saneamiento. El Estado mexicano será el único responsable de regular el uso del agua. 2, no será posible transmitir concesiones entre particulares, se elimina totalmente esta figura. La propuesta busca revertir las deficiencias de la Ley Nacional de Aguas de 1992, que convirtió este recurso natural en mercancía y favoreció el robo y el mal uso, además que impulsó casos de corrupción en beneficio de distintos sectores económicos. Muchas comunidades por usos y costumbres tenían el aprovechamiento del agua, pero no habían hecho el trámite legal, administrativo, para tener esa concesión. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que de repente llega un vivo y dice, pues yo pido el agua de este manantial o este pozo profundo, y entonces pues, le ganan la posibilidad a otras comunidades. Que se debe enmarcar en esta ley, que es el ordenamiento de las concesiones, que es que el agua tenga su uso prioritario tanto en el consumo, en su acceso para el consumo humano, como en el acceso del agua para las actividades productivas, dando prioridad en ellas a la producción de alimentos. La propuesta de ley busca crear nuevos delitos para castigar con cárcel a quien robe o haga mal uso del agua. Para combatir el robo de agua y el mercado negro, se crea un capítulo de delitos hídricos que contemplan la explotación, extracción, el traslado ilegal de las aguas nacionales, y también se establecen elementos para combatir la corrupción en la expedición de títulos y cualquier trámite. Incluso se prevé la extinción de dominio en aquellas propiedades y concesiones que incurran en estos delitos, y los títulos serían devueltos a la nación para ser reasignados a otras personas físicas, morales o para distritos de riego agrícola. Mega Noticias, Andrés Solís.
Ya hace apenas unos días en el gobierno del Estado de México impulsaron una campaña, una estrategia que se llamó Operación Caudal, precisamente para identificar tomas clandestinas y prevenir esto que mal llaman el huachicoleo del agua. Esto se lo roban directamente los pozos del gobierno, de la Comisión Nacional del Agua o de los organismos operadores estatales o municipales y la revenden. Y para platicar un poquito más del impacto que ha tenido esta operación y cómo funcionó, pues vamos a entrar a una maravillosa conversación y le doy la bienvenida a mi querido colega Felipe González desde Mega Noticias Toluca. Te doy la bienvenida, mi querido Felipe, qué gusto saludarte, bienvenido a Expedientes. Y bueno, pues platícanos cómo va este tema de la Operación Caudal, cómo funcionó, cuáles han sido las reacciones ante esto. Andrés Solís, me da mucho gusto saludarte. Fíjate que el tema del huachicol del agua es un tema mucho más extenso, por lo menos para el caso del Estado de México, que el robo del agua de las redes hidráulicas que tiene instaladas el gobierno del Estado, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión del Agua del Estado de México y los gobiernos municipales a través de sus organismos de agua. Hablamos también de la extracción y del comercio ilegal del agua. Además, desde luego, de esto que ya comentaban, el tema del mercado negro de las concesiones del agua que existen en esta entidad de la República Mexicana. El Estado de México, Andrés, ha sido literalmente expoliado desde hace por lo menos 70 años en lo que se refiere a sus recursos hidráulicos. Habría que recordar temas como las baterías de pozos del Alto Lerma, la batería de pozos de Chiconautla, el sistema Cutzamala, el agua que del Estado de México se llevan otras entidades de la República Mexicana, esencialmente a la Ciudad de México. Y en este caso, en el tema del operativo y la operación Caudal, pues hay que recordar que intervinieron el gobierno del Estado, la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad, la Marina, la Guardia Nacional, en fin, una gran cantidad de instituciones en 48 municipios para tomar control de 138 tomas clandestinas en 48 municipios, reitero, y asegurar 300 pipas de gas, de agua, 300 pipas de agua. Y es que se calcula que en este tipo de actividades ilegales, ilícitas, se extraen alrededor de 4,000 litros de agua por segundo mediante este tipo de tomas ilegales. Y las ganancias para los grupos delincuenciales, porque así los considera el gobierno del Estado, puede alcanzar hasta los 52 millones de pesos en un solo mes. Y estamos hablando de organizaciones que se visten de sindicatos o de organizaciones sociales. La Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, conocida por sus siglas como USON, la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México, por sus siglas ACME, un grupo que se llama Los 300, que además está vinculado en temas como el despojo, la Choquiza, que es una organización aparentemente criminal que opera en la zona oriente del Estado de México, cuyo principal dirigente está detenido ya, y otra organización que se llama Sindicato 25 de Marzo. Este operativo, desarrollado en octubre, intervino en estos 48 municipios, clausuraron 11 pozos ilegales, detectaron al menos 25 tomas clandestinas, pero el problema, Andrés, no es solo ese. El asunto es que en este Estado de México, desde mayo de 2022, esto que se denomina el huachicol del agua es delito. Pero el problema es, de fondo, el hecho de que hasta el día de hoy, y estamos hablando de prácticamente 3 años de que se tipificó este delito, no hay castigos, no hay personas detenidas. Sí hay una operación, la que hemos platicado, pero de momento ninguna persona realmente detenida o castigada por el robo del agua, por la intervención ilegal en los ductos hidráulicos. Y lo dices muy bien, mi querido Felipe, lo más grave es esta impunidad que persiste a pesar de que se eleven los castigos, se amenace con que va a haber más sanciones, pues parece que eso no inhibe. Y es el panorama que nos pinta, o sea, hablar de 48 municipios del Estado de México, la entidad más poblada del país, es prácticamente 4 de cada 10 municipios del Estado están involucrados en este tema del robo del agua. Y estos sindicatos, como los 300, como la Choquiza, que tienen vínculos con el crimen organizado, con cárteles de la droga, habla del nivel de penetración. Y estas tomas clandestinas, mi querido Felipe, están paradójicamente o casualmente en los municipios más poblados de la entidad.
Es correcto. Un caso muy claro es, por ejemplo, el caso de Ecatepec, en donde hay robo, hay tomas clandestinas, hay venta ilegal del agua potable, especialmente en este municipio. Hay que decir que en Ecatepec hay miles de habitantes que han sido afectados por la falta de agua en la red pública desde hace muchísimos años. Por eso mencionaba al inicio la batería de pozos de Chiconautla, Andrés. Desde hace muchos años se llevan agua de Ecatepec a la Ciudad de México, a distintas colonias de la Ciudad de México, y miles de habitantes de Ecatepec no tienen agua. No tienen agua en la zona de San Andrés de la Cañada, que además es la parte alta de Ecatepec. No tienen agua desde hace muchísimos años en la llamada quinta zona, en donde todos y cada uno de sus días sus habitantes se ven forzados a comprar pipas ligadas a estas redes clandestinas, a costos de servicio altísimos y a una dependencia de un mercado, insisto, mercado negro del agua. Hasta 10,000 pesos una pipa, y justamente en las zonas altas, ahí en la Sierra de Guadalupe, los límites entre la Ciudad de México y el Estado de México. Mi querido Felipe González, muchas gracias por esta explicación muy clara de uno de los conflictos más graves en una entidad tan conflictiva como la nuestra, el Estado de México. Pero te mando un gran abrazo, Felipe. Yo espero verte próximamente aquí en Expediente CMN. Y vámonos ahora a nuestro recorrido nacional. Vamos a Sinaloa, una entidad donde más del 75% del agua es para uso agrícola, pero donde el robo, las tomas clandestinas y sobre todo la presencia del crimen organizado afectan precisamente el abasto y la distribución. En plena crisis hídrica que vive Sinaloa, el robo de agua se ha convertido en un problema. Entre las tomas clandestinas, extracción ilegal de canales de riego y venta irregular del recurso, se agrava la escasez que afecta tanto al campo como a la población urbana. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información, en las últimas décadas se han detectado más de 17,000 tomas clandestinas en el estado. Específicamente en la zona urbana de Culiacán, de acuerdo a la Junta de Agua Potable, se da mediante las reconexiones ilegales, y en lo que va del año se han detectado alrededor de 1,500, de las cuales en más de 1,000 se han aplicado multas de 6,970 pesos. ¿Cuánto le cuesta a Japac este tipo económicamente? Alrededor de 2 millones. El resto que no se paga, alrededor de 2 millones. Una multa por reconexión anda alrededor de los 6,970 pesos. Aunque no de manera oficial, se ha dado a conocer que grupos criminales han identificado el agua como un nuevo recurso estratégico. En días anteriores circuló en internet la declaración de Rodolfo, quien fue presidente de un módulo de riego que denunció extorsión y después apareció sin vida. Pues porque esas cosas no las debemos de hacer, pero amenazado, ¿quién no va a caminar? Pues tenemos familia, todo el mundo sabe dónde vivimos, dónde trabajamos y todo. Entonces la verdad, por miedo, toda la gente que andábamos en los módulos, que fue lo que conocí, todo el mundo andábamos por miedo. En la zona norte del estado también se han quejado de la situación, y hasta el momento, de acuerdo a quienes padecen, las autoridades como la Comisión Nacional del Agua no ha hecho mucho para detener el delito. Sí nos robaron el agua en días pasados y eso afectó las plantas potabilizadoras, ¿no? Lamentablemente se han presentado situaciones en las que ha habido gente armada, pero por supuesto que yo no puedo comprobar ni afirmar ni dar nombres ni apellidos. La escasez de agua obligó a 134 comunidades de municipios como El Fuerte, Choix, Juan José Ríos, Mocorito, Badiraguato y Concordia a depender del suministro mediante pipas, afectando a un total de 60,813 personas en las zonas rurales. Informó para Mega Noticias, Mayra Nieblas. Y cuando la realidad supera la ficción, pero sobre todo la declaración pública, estos son los cuentos 50. Y vamos al número 1. En 1992, el Congreso aprobó la Ley de Aguas Nacionales, que permite a la Comisión Nacional del Agua otorgar concesiones con la intención de reducir los costos y hacer más eficiente el uso del agua. Eso dijeron, en beneficio de la población. Dijeron, bueno, pues ¿qué pasa? Que se han entregado 532,000 prácticamente concesiones en más de 30 años, pero la propia Comisión Nacional del Agua reconoce que 52,000 se utilizan para cosas distintas a las autoridades. En vez de usar el agua para riego agrícola, por ejemplo, terminan regando campos de golf o para uso industrial o para desarrollos habitacionales. Bueno, cuentos 50 número 2.
La Comisión Nacional del Agua es la instancia responsable de estas concesiones, pero también tiene la obligación de vigilar el uso y que no haya tomas clandestinas. Eso dice la ley. Pero el problema es que la propia Comisión Nacional del Agua reconoce que no tiene ni 300 inspectores en todo el país para revisar esas 532,000 concesiones y sobre todo los miles y miles de kilómetros de tuberías por donde se distribuye el agua, especialmente en zonas bajo control del crimen organizado. Los estados de Chihuahua, Guanajuato, Estado de México y Michoacán encabezan la lista de tomas clandestinas, ya nos lo decía Felipe hace un rato, pero además se roban el agua de manantiales, de ríos, de lagunas, de presas y de donde se la puedan robar. Así es la tranza del agua. Bueno, más adelante vamos a regresar con más historias de Cuentos 50. En tanto, vamos rápidamente a un corte. Regresamos aquí a Expediente CMN a través de Mega Noticias. Hola, hola. ¿Sí? ¿Anda por ahí? Creo que no me escucha todavía. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Hola. ¿Sí ya? ¿Ya? Hola, hola. Hola, Hola, Anaí, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo. hola, que igualmente, gracias por la invitación. No, hombre, siempre que se pueda. Ya sabes que como buen reportero soy experto en absolutamente nada. Entonces invitamos a No. quienes sí saben. ¿Eh? No, pues gracias, pero no, yo creo que saben y muchísimo. Se hace lo que se puede. Aquí en este canal contratan a lo que sea para ponerlos al aire. Pero ahorita regresamos. Cuánta modestia. Sí, Estamos en un cortecito y sí, ahorita sí, ya sí. regresamos. ¡Córrele, vale! Tenemos un Ok. minuto. En México tenemos problemas para captar toda el agua de lluvia y la que captamos la usamos mal, la desperdiciamos, se seca por evaporación natural y aparte se la roban. Y justamente para entender por qué somos un país tan malo para la gestión del agua, le doy la bienvenida. Me da mucho gusto recibir aquí en este foro de expedientes a Anaid Velasco, gerente de investigación y política pública del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Anaid, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenida a Expedientes. Hola Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por el tiempo. Y bueno, estamos hablando de este tema, de una crisis que de repente el gobierno no le gusta hablar, ¿no? Ningún gobierno, no importa el partido, ni si es federal, estatal o municipal, que es el robo del agua, pero que tiene que ver mucho con una mala gestión, con malas leyes o leyes incompletas y la ausencia de políticas públicas en la materia. ¿Tú qué ves en esta parte, Anaid? Pues un grandísimo reto. Creo que, como bien mencionabas, pues hay, yo creo, una deuda, se podría llamar ya histórica, en tener un marco jurídico adecuado que contemple el agua dentro de su ciclo, ¿no? Una de las grandes problemas que tenemos en esta gestión del agua es que creemos que el agua viene de la llave, no de los ecosistemas. Entonces, tenemos, o no de la naturaleza, y tenemos un marco jurídico muy enfocado a temas de infraestructura, por un lado, ¿no? A justamente intentar crear estas reglas del juego de cómo todos los usuarios podemos acceder al agua para consumo de actividades humanas, una visión muy antropocéntrica.
y también enmarcado pues dentro de un contexto de precariedad, ¿no? Desde hace ya por lo menos 10 años el presupuesto público va decreciendo al sector ambiental. Dentro del sector ambiental, si bien, por ejemplo, con agua escuchaba que decías, ¿no? Que hay alrededor de 300 inspectores, me parece que son un poco menos, para justamente aplicar este marco jurídico que de entrada está fragmentado. Y entonces, pues, si tampoco estás asignando presupuesto, ¿no? Para pagar los salarios de estos inspectores, pues te lo estás mandando a un contexto sin, o sea, sin realmente herramientas para poder aplicar la ley, ¿no? En el mejor de los casos, cuando ya estamos hablando también de un contexto aunado a esto, de la ilegalidad, por un lado. Por otro lado, pues también hay un gran contexto de contaminación, ¿no? Tenemos recursos hídricos, pero muchos de ellos, por ahí hay un dato justo de Conagua que señala que más del 60% de los cuerpos de agua están contaminados. Entonces, esto también es un factor importante a considerar porque profundiza la escasez, ¿no? O sea, puede ser que esté ahí en un lago, en una laguna, el recurso o el elemento agua, pero si está contaminado, entonces aumenta el costo para hacer la agua de calidad para sus distintos usos. No solo el consumo humano, pero incluso hay procesos industriales que necesitan ciertas calidades de agua. O sea, no es todo, no todo se va a nuestro consumo. Entonces, justamente estamos en una coyuntura interesante porque desde el marco legal y la política pública que se deriva de este marco legal se está intentando cambiar esta gestión del agua, justamente ahora en el Congreso, ¿no? Particularmente la Cámara de Diputados. No, bueno, yo decía 300 inspectores, pues la verdad es que el último registro que vimos de la propia Comisión Nacional del Agua es que son 226, ¿no? Para 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio, pues evidentemente es nada, no tienen capacidad. Pero, y hablas muy bien del tema de la contaminación, ¿no? O sea, si tenemos un alto porcentaje de cuerpos de agua ya contaminados, también las pocas cantidades de agua que podemos regresar a la naturaleza, la regresamos contaminada también, Anaidi. Entonces es otro conflicto, porque no sabemos, dentro de las malas políticas de gestión del agua, está el no saberla reutilizar, el no saberla repotabilizar, no tenemos plantas de tratamiento suficientes, y a pesar de que la Comisión Nacional del Agua otorga en promedio 11,000 millones de pesos a estados y municipios para sus órganos operadores, pues no se ve a dónde se va ese dinero, que tampoco es tanto. 11,000 millones de pesos para todo esto, pues realmente es nada, ¿no? Sí, precisamente el tratamiento de aguas también, ¿no? Este tratamiento de aguas residuales también es uno de los grandes problemas. Estas plantas de tratamiento, ya sean públicas o privadas, sobre todo las públicas, se convierten en elefantes blancos, ¿no? Hay muchísimas plantas de tratamiento sin operar. Pensemos en el caso de Tijuana, ¿no? O sea, la planta de tratamiento de Tijuana ha generado una gran contaminación en el mar, en las playas de Tijuana, de forma tal que no es sano nadar en esa agua, por ejemplo, ¿no? En el océano, porque hay descarga libre. Entonces, sí, hay un problema ahí también, y desde el marco legal no se están generando estos incentivos, ¿no? No hay una concepción sistémica integral para hacer este reuso de las aguas grises, por ejemplo, ¿no? Por ahí de repente el sector industrial tiene algunas prácticas, pero no es que sea todavía una práctica, digamos, muy normalizada en toda la industria. Tenemos, por ejemplo, el usuario agrícola, ¿no? Que es muy controversial hablar del usuario agrícola, porque cuando hablamos del usuario agrícola, claro, nos estamos refiriendo a pequeños agricultores, pero también a la agroindustria, ¿no? Que se llevan más del 70% del consumo de agua, dentro de los usos del agua. Entonces, dentro de como estamos regresando el agua a los ecosistemas, pues también hay una gran cantidad, por ejemplo, de sustancias tóxicas, pesticidas, plaguicidas, que también se ha comprobado que regresan a nuestro sistema, ¿no? Vía el riego a nuestros alimentos, y que muchos de ellos son cancerígenos, ¿no? Entonces, al final del día, nos estamos poniendo el pie con un marco legal que ha quedado bastante desactualizado a los problemas. Y finalmente, Anaid, en esta parte déjame preguntarte, ante todo este panorama conflictivo,
le sumamos el tema del robo del agua, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que las concesiones se usen para lo que son y para que no haya esas tomas clandestinas? Porque las leyes ya vimos que no funcionan. Híjole, pues es que yo creo que ante las carencias, ¿no? O estas falencias que están teniendo la autoridad en sus 3 órdenes de gobierno, ¿no? Municipios, estados, federación, ¿no? Vía Conagua, pues también creo que la ciudadanía tenemos por ahí una responsabilidad importante en términos de dar aviso, ¿no? O sea, claramente nosotros no somos autoridad, no nos toca ir a pelearnos con estos actores allá tan fuertes, pero sí creo que se pueden generar iniciativas ciudadanas o comunitarias para este manejo del agua, que ya existe, por ejemplo, en algunas zonas, sobre todo rurales o pueblos originarios, pero que no únicamente tendrían que estar ahí. Esa es una parte. La otra, pues sí creo que terminar, yo sé que no solo es en temas de agua, pero pues la aplicación efectiva del marco legal, porque digo, al final declararon el agua como un tema de seguridad hídrica, más bien de seguridad nacional. Eso es algo muy importante decir. Y cuando tú declaras la gestión del agua como un tema de seguridad nacional, eso pasó por el año 2000, se supone que una de las implicaciones es que podrías tener más herramientas como autoridad o como Estado para hacer frente a este tipo de situaciones, ¿no? O sea, la realidad es que como ha permeado el tema de seguridad nacional es que nos niegan el acceso a la información en algunos casos, pero pues entonces también utilizan esta categoría o esta jerarquía para realmente hacer frente, incluso pues desde toda la fuerza del Estado, ¿no? Más allá de lo que implica Conagua, por ejemplo. Y lo que debería de ser un derecho humano termina siendo una mercancía que por eso pues, termina en manos del mejor postor. Anaid Velasco, gerente de Investigación y Política Pública del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Muchas gracias por explicarnos todo esto aquí en Expediente CMN. Pero, ¿qué te parece si nos regalas unos minutitos más para una última batería de preguntas? ¿Te parece? Sí, con mucho gusto. Vámonos entonces a De Bote Pronto. Esta sección, Anaid, se llama De Bote Pronto. La dinámica es muy sencilla. Yo te voy a plantear una idea para que tú me la puedas resumir en 1 o 2 palabras. ¿Te parece? Ok. Órale, vamos a jugar al diccionario invertido, como le decimos aquí en Expedientes. Vamos a la pregunta número 1. Perfecto. ¿Cómo defines el discurso oficial de que está garantizado el derecho humano de acceso al agua? Un reto. Un reto. Un reto. Muy bien, un reto. Nos quedamos con esa. Vamos a la pregunta número 2. Política pública llamada Plan Hídrico que promete llevar agua a todo el país. Pues 35 millones de personas sin agua. 35 millones, no hay más. Vamos a la pregunta número 3. Estrategia legislativa de presentar 2 iniciativas en materia de agua en lugar de una buena ley. Vieja historia. Vieja historia. Muy bien, maravilloso. Vámonos a la pregunta número 4. Acción ciudadana de hacer lo que nos corresponde para no desperdiciar el agua. Futuro, generaciones futuras. Muy bien, mi querida Anaid, qué gusto saludarte. Gracias por acompañarnos en Expedientes. Espero verte próximamente, nuevamente aquí en Mega Noticias. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, Andrés. Y bueno, pues ya lo vimos, es un tema muy complicadísimo y esto precisamente el gobierno prometió una nueva ley de aguas nacionales para garantizar el derecho humano a este recurso, pero lo que hizo fue presentar 2 iniciativas y según especialistas es una trampa legislativa porque solo garantiza el agua doméstica y protege a los grandes acaparadores y a las grandes empresas privadas que siguen controlando el recurso. Con el planteamiento de una nueva ley de agua a nivel nacional por parte de la Presidencia de México, activistas y especialistas en el tema han señalado el riesgo de aprobarse. El planteamiento de 2 leyes de agua es una trampa. La nueva ley general supuestamente garantizaría el derecho humano al agua para uso doméstico y personal, sin afectar las concesiones y acaparamiento del agua. Apuntan que no se ataca el problema principal, que es el acaparamiento por parte de empresas privadas. No se va al asunto estructural, que es el despojo de agua
y la justicia del agua simplemente es decir, bueno, ya cumplimos con el requisito del derecho humano del agua a nivel doméstico y domiciliario, ¿no? Entonces, aquí están violando el mandato constitucional que dicen, no, sustituyen la ley que está vigente y ponen una nueva ley. No se combate realmente a los grandes peces grandes y millonarios del agua, las grandes empresas, los grandes índices. Apuntan que con esta reforma se deja en desventaja a la población ante empresas privadas que pueden solicitar una concesión, dejando sin agua a los pobladores. Que hay pueblos originales, hay ejidos, regiones, pueblos que han usado históricamente el agua y de repente si alguien más listo llega y dice, ay, hice una solicitud para tener este manantial o un pozo, le dan, por administración, le dan la prioridad al que primero pide. En Morelia esto ya ha ocurrido en San Miguel del Monte, en donde privados mantienen el control del agua. Del Tajo, Taconagua se hace de la vista gorda y permite el saqueo de agua. En todo lo que va del año, van más de 3,000 viajes de camiones pipa para su venta en la ciudad, rebasando el volumen concesionado por año, en más de 5,000 metros cúbicos. Especialistas insisten en que sin una ley que garantice la justicia hídrica, el derecho humano al agua seguirá siendo letra muerta. Reportó para Mega Noticias Miguel Ángel Santos. Sí, 2, 3, 4, 5, 2, 3. Seguimos en Expedientes y seguimos haciendo este recorrido que nos gusta hacer precisamente para ver el tema del que estamos hablando desde las diferentes perspectivas. Y en Veracruz, el robo del agua continúa siendo también un problema grave, a pesar de que los gobiernos saben de lo que está pasando, no actúan porque dicen, luego politizan los casos. Así se las gastan en Veracruz. El robo de agua representa un problema grave y persistente en Jalapa, afectando el suministro y causando graves pérdidas en la ciudad. Reportes de autoridades municipales señalan que esta problemática se ha detectado, en donde incluso empresarios son quienes cometen este ilícito, aunque no se actúa por no pagar un costo político. Se nos convierte en un tema político-social, es de todas las comunidades donde atravesamos con la tubería. Pero es un delito al final de cuentas, ¿no? Es un delito al final de cuentas, pero si actuamos contra ellos lo convertimos en un tema complicado, se politiza todo. En 2024, tan solo en una colonia de la capital de Veracruz, se detectaron 92 tomas clandestinas, mientras que en el primer semestre del mismo año fueron en total 333. Datos de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento señalan que se estima que las pérdidas de agua por fugas y robo en Jalapa ascienden a alrededor de 21 millones de metros cúbicos anuales.
pese a que se ha advertido sobre la aplicación de multas y denuncias, afirmando una política de cero tolerancia hacia las conexiones ilegales, la situación continúa. A ello se suma que grandes empresas refresqueras, cerveceras y cafetaleras también contribuyen a la extracción ilegal, lo que eleva la problemática hídrica. Especialistas señalan que esta situación genera una carga más en la infraestructura y los recursos de los organismos operadores de agua, además de una colusión de los mismos funcionarios, generando una cifra negra de este saqueo. Pero es una cifra muy importante del manejo ilegal del agua, tanto en la parte urbana como en la parte agrícola. Hay muchas extracciones que no tienen permiso y que obviamente están afectando los acuíferos, pero también todo el desorden que se da a veces en las pipas. El gobierno de Veracruz ha manifestado desconocimiento o ha ignorado los reportes específicos de robo de agua en los municipios, según declaraciones de la gobernadora, lo que genera un debate sobre la atención integral al problema. Los gobiernos se coluden con este tipo de organizaciones para que ellos extraigan el agua y se vendan. Sara Landa, Mega Noticias. Y bueno, Zacatecas es una entidad que enfrenta sequías prolongadas durante mucho tiempo y apenas alcanzan la estabilidad para el sector agropecuario y ganadero, y el saqueo silencioso del agua pues evidencia además una crisis institucional. En Zacatecas el acceso al agua potable se ve comprometido por una problemática creciente, el robo y el uso ilegal del vital líquido. La Comisión Nacional del Agua cuenta actualmente con hasta 26 concesiones en todo el estado. De estas, 3,000 se encuentran vencidas. Del total de concesiones, el 95% son de uso agrícola, mientras que el 5% restante se reparte entre público urbano, servicios, industrial, sector minero y uso doméstico. Aquí nosotros atendemos conforme a las denuncias que recibimos, de que nos informan, por ejemplo, que se está llevando a cabo una perforación sin permiso, pues algunos casos en algunos municipios donde reportan que de un pozo están vendiendo pipas de agua. Entonces, esos son actividades que no se encuentran reguladas en la Ley de Aguas Nacionales. Una de las caras más visibles es la problemática de las zonas urbanas, donde el robo de agua representa un golpe millonario para sistemas como la Giapaz, misma que reporta que en un alarmante 20% de todo el agua que se extrae se pierde a través de tomas clandestinas, lo que representa una pérdida financiera potencial de más de 122 millones de pesos cada año. Yo creo que ha sido rebasado la autoridad en materia de agua en México con todos estos asuntos de las transacciones ocultas que se dan en relación con la verdad del registro de derechos del agua. Es un tema de desorden administrativo en materia de administración del agua. Este desorden administrativo se traduce en una extracción ilegal masiva, donde miles de pozos operan en la clandestinidad. Los municipios que concentran la mayor cantidad de denuncias son Fresnillo, Villa de Cos y Guadalupe, y en lo que va del 2025 se han registrado hasta 50 denuncias, un aumento comparado con las 30 registradas en 2024. La Conagua también ha clausurado 25 pozos por no tener la debida legalización, y a la fecha solo se ha tenido una denuncia penal ante el Ministerio Público Federal. Hay muchas personas que no denuncian, que tienen una complicidad con las personas que están utilizando aguas nacionales sin la concesión debidamente otorgada por esta comisión. El resultado es un círculo vicioso, un desorden administrativo que permite miles de pozos ilegales, concesiones vencidas que sobreexplotan los mantos y un robo urbano millonario que impide reparar las fugas. Una crisis institucional que deja sin agua a los ciudadanos mientras el saqueo continúa. Luis Ángel González, Mega Noticias. Y cuando una imagen dice más que 1000 palabras, estamos viendo aquí el cartón de Cartoon Pérez, pues parte de este tema del atraco del agua. Pues mira, así, agua o travesura. Y para platicar un poquito más sobre este cartón, pues déjeme darle la bienvenida a su autor, a Luis Pérez, Cartoon Pérez. ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte aquí en Expedientes MN. Hola, ¿qué tal, mi estimado Andrés Solís? ¿Cómo estás? Pues como nos deja este país, mi hermano, pues ¿qué le podemos hacer? ¿No? Para vivir en México seguimos vivos, cabrón, ¿no? Claro, claro, así es. Digo, por lo menos no nos vamos a postular para ninguna alcaldía, así que eso pues, nos garantiza un poquito de más supervivencia. Pero platícanos, este cartón, que bueno, todavía con estos resabios del Halloween y la Noche de Brujas, ¿qué te inspiró para hacer este cartón? Bueno, para empezar, ese cartón creo que fue del año pasado que se publicó, tengo entendido. Y pues era cuando era la época que Nuevo León estaba sufriendo de agua. Y pues ahorita ya estamos bien, según esto. Nunca vamos a estar bien, la verdad. Pero ahorita
en esa época estaba muy difícil y no estábamos de que teníamos que bañarnos a tal hora, teníamos que estar, olíamos a sobaco, la verdad, o sea, con toallitas húmedas y todo. Pero bueno, esa fue la parte del chiste de este cartón político que realicé. Pero fíjate que es algo muy cierto, o sea, cómo el tema de oler a sobaco no es solamente un tema anecdotario, sino que es un impacto real de la ausencia de un recurso tan fundamental para nuestra vida cotidiana, ¿no? Exacto, es que ya nos sentíamos como franceses y no sé, o sea, pero la verdad, pero sí fue algo muy escaso, muy, muy difícil para aquí en Nuevo León. Yo vivo aquí en Monterrey, Nuevo León, que es tu casa cuando quieras venir y todo. Gracias, hermano. Y la verdad, sí fue muy difícil esa época, más aparte fue la pandemia primero y luego pasó un año y ¡pum!, la escasez de agua y híjole, sí fue bastante difícil. Y estoy viendo que en Ecatepec están pasando por lo mismo, que están sustrayendo el agua y llevándosela a otras colonias de la Ciudad de México. Vaya, no se vale, vaya, la verdad, es lo que yo opino. No, bueno, y ha pasado el lago de Pátzcuaro, de verdad, lo están desecando, estas tomas clandestinas se roban el agua directamente el lago de Pátzcuaro y esto genera pues, este mercado negro. Pero durante esta temporada de estiaje, que también les pasa más o menos seguido allá en Nuevo León, en la zona metropolitana de Monterrey, también está este mercado negro de las pipas, ¿no? O sea, llegan y pues aprovechan este vacío y esta crisis pues para hacer negocio. Sí, estaba viendo que están cobrando hasta 10,000 pesos por pipa. O sea, no sé si los están cobrando a la gente de las colonias y eso no se vale. O sea, no es. El agua supone que es para todos y eso que están privatizando el agua, que estén vendiendo el agua, que es el recurso más natural, más que nos beneficia a todo el ser humano, no tienen que estar cobrando. Incluso tiene que ser gratis todo lo que es lo líquido y eso es algo muy injusto. Pero bueno, ¿qué podemos hacerle? Pues dibujar, ¿no? Yo creo que hacer cartón político pues es una muy buena manera de poner estos temas en la mesa, ¿no? Sí, hay que verlo con humorismo. Y bueno, esa es mi profesión, es lo que siempre he amado desde chiquillo. Y ahí lo estamos reflejando, ver las cosas con humor, porque si no, nos vamos a ir a la fregada algún día de que estar todos siempre amargados. Esta vida se merece algo de verlo todo con humor, porque es lo más importante para que tengamos siempre nuestra motivación para seguir viviendo en esta difícil vida y más que nada en este país tan hermoso, pero a la vez que está muy corrupto y lleno de políticos que no saben manejar bien el país. Así es, y al final del día, pues como bien lo dice, hay que verlo con humor. Un día esto nos va a cargar el payaso y saldremos con las patas por delante, pero por lo menos sin oler a sobaco. Mi querido Cartón Pérez, qué gusto saludarte. Yo espero que sea la primera de muchas conversaciones que tengamos aquí en Expedientes. Claro, muchas gracias a todo el staff, a ti, más que nada por la invitación y a tu audiencia. Les deseo una bonita noche y que la pasen muy bonito. Muchas gracias, Cartón Pérez. Pues ahí estaremos revisando este tema. Gracias, te mandamos un abrazo hasta la hermana República de Monterrey. Mientras tanto, nosotros continuamos con más. Vamos a los cuentos 50. Gracias. Y cuando la realidad supera la ficción, pero sobre todo el choro político, estos son los cuentos 50. Vamos al número 3. Ya te decía yo que la Comisión Nacional del Agua es la autoridad responsable de vigilar que no se la roben, que no se roben el agua. Bueno, pues ¿qué crees? Pues una investigación periodística reveló otra vez que la propia Comisión Nacional del Agua reconoce que solo entre 2019 y 2022 había 131.600 tomas clandestinas en 239 municipios de todo el país. De ese tamaño el atraco. Bueno, vamos a los cuentos 50. Número 4. El acceso al agua es un derecho humano que debe garantizar la autoridad y está hasta en la Constitución. Y por eso hay iniciativas pendientes que están discutiéndose en el Congreso de la Unión. Bueno, pues el tema es que el robo del agua pues también se da a plena luz del día. Lo hemos dicho aquí varias veces ya en este programa. Se van a los propios pozos del gobierno, de la Comisión del Agua, de los órganos operadores locales y a la vista de todo el mundo, a plena luz del día, llegan las pipas, se roban el agua y de ahí las revenden en las colonias populares, sobre todo, donde el gobierno tendría que garantizar
el abasto de este vital líquido. En fin, así las cosas, hasta aquí llegamos con Expedientes, pero como siempre, no nos vamos sin una breve reflexión. ¿Qué hacemos con el agua? Hay que usarla, sí, es una necesidad, es parte de la vida, sin agua nos vamos a morir, pero además de que tenemos que hacer un uso racional de ahorrarla, de no desperdiciarla, de procurar reutilizarla, esa es la parte que nos toca como sociedad. Pero el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el abasto, de poder tener agua disponible, hacer un buen uso, de reutilizarla, de tener plantas de tratamiento, pero sobre todo acabar con esta red de corrupción, de robo del agua a través de las concesiones mal utilizadas o a través de estas miles y miles de tomas clandestinas que hay en todo el país y donde, por supuesto, ya lo viste, está involucrado el crimen organizado que se hace hasta ahí. Hasta aquí llegamos a esta emisión de Expedientes. Gracias a Héctor Jiménez por estar al frente de esta producción. Gracias a ti. Yo te espero en una próxima emisión. Pero quédate aquí en Expedientes. Todavía hay mucho más para ti. Hasta la próxima.